Fue el asistente técnico en 1982, fue técnico de la selección italiana, medalla de plata en los Juegos del 96, bicampeón mundial. Es platense, dirigió en España, fue campeón con el Modena en Italia y tenía ese sueño pendiente de volver a la Argentina. Volvió a la Argentina, dirigió la Liga Mundial. El seleccionado nacional viene de conseguir la medalla dorada en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto hace 10 días, 11. En un año calendario con mucho trabajo, la posibilidad de escuchar en este simposio a Julio Velasco. Buenas tardes. Bueno, agradezco mucho a los organizadores de este evento, que es extraordinario, pero que no es una sorpresa. Recién me preguntaban periodistas si me sorprendía tanta gente, y yo le dije que no. La verdad que no me sorprendía, porque hace muchos años que digo, cuando me entrevistan, cuando venía a Argentina de visita, por el vóley argentino, y siempre yo decía que el vóley argentino era un milagro, porque pasan cosas que no pasan en todos lados. Y una de las cosas que no pasan en todos lados es que cada vez que hay un curso internacional o nacional o este tipo de eventos, hay una cantidad de entrenadores increíble. Y creo que este es uno de los elementos determinantes de que el vóley argentino haya superado los momentos de crisis del país, los momentos de crisis específicos de la federación en su momento con la Federación Internacional, que siga creciendo y que tenga, a pesar de todos los problemas, una presencia internacional y nacional importantísima. Y el otro fenómeno extraordinario es la cantidad y la calidad de los entrenadores en Argentina. Nosotros somos 6 los que estamos hoy, pero podrían ser muchos más, sea entrenadores que han ido y han triunfado en el exterior, sea entrenadores que trabajan en Argentina. Y esto tiene una vieja historia que creo que es importante brevísimamente recordarla. Cuando yo era juvenil y empecé a jugar, es más, cuando yo empecé a jugar al vóley, gracias a que se tomó una decisión en su momento en la Federación Metropolitana que obligaba a todos los equipos a tener al menos un equipo juvenil. Entonces, Universitario de La Plata tenía un equipo en cuarta de ascenso, donde jugaban jugadores que jugaban también al rugby. Había un fanático del vóley que se llamaba Richetti, que saltaba todavía una pierna, pero en una época se atacaba saltando con la pierna izquierda. Lo digo para los más jóvenes, era todavía un sobreviviente de esa técnica, pero que no podían jugar la cuarta de ascenso porque no tenían equipo juvenil. Entonces el club universitario contrató a un entrenador de Buenos Aires, a Jorge Taboada, para que dirigiera el equipo, pero para que formara un equipo juvenil, porque si no, no podían jugar. Entonces Jorge llegó a Gonet, en la cancha de vóley, golpeó las manos y dijo fuerte: ¿quién quiere aprender a jugar al vóley? Y nosotros éramos un grupo de chicos que jugábamos al vóley, al fútbol, nadábamos, hacíamos un poco de todo. Pero jugábamos al vóley hasta que no llegaban los grandes. Cuando llegaban los grandes nos echaban de la cancha. Entonces nos miramos y mientras jugábamos al truco dijimos: vamos a aprender. Y así empecé a jugar al vóley. Y al mes de empezar a entrenar con él, le jugamos un partido a los que nos echaban y le ganamos. Y esa fue una motivación absoluta para seguir jugando al vóley. Y cuando llegó marzo, entramos en el equipo y después ese equipo hizo historia, bueno, que no tiene... En esa época, cuando yo empecé a jugar, había grandes equipos. Estaba Comunicaciones, que era el equipo técnico, estaba River, que era el equipo del juego rápido, estaba Provincial de Rosario, donde había 2 jugadores extraordinarios que nunca me los voy a olvidar cuando los iba a ver a la Copa Río Branco en Ateneo, uno de los cuales trabajamos juntos después en la selección, Tapón Ballesteros. Y en esa época la discusión era interna, era juego rápido contra el juego técnico y los de Rosario contra los de Buenos Aires y toda una serie de discusiones de entrecasa. Hasta que en el año 69
Se hizo un mundialito en Uruguay, piensen, Uruguay que ahora no tiene ni equipo, se hizo un mundialito y vinieron los mejores equipos del mundo y muchos entrenadores argentinos fueron, yo era juvenil en el 69. Y a partir de ahí el vóley argentino cambió la discusión era no River, juego rápido, era Japón, no Comunicaciones, juego alto, era Unión Soviética, era Polonia, era Checoslovaquia. Y Checoslovaquia y Japón vinieron al Luna Park a hacer una exhibición que yo fui, porque mi entrenador me llevó, y por eso desde entonces que digo a los entrenadores de llevar a los chicos a ver los partidos de vóley internacionales, porque yo me lo acuerdo como si fuera hoy. Podría describir la diferencia del brazo de los checoslovacos al brazo de los japoneses como técnica, como si lo estuviera viendo en este momento. Esos años de vóley, que fueron los años 70, fueron años extraordinarios del vóley. Y muchos de esos entrenadores, en el año 74, 17 entrenadores y 3 jugadores en actividad, que eran el Oso Portugal, Luis Lufrano y el Gato Garavaglia, fueron pagándose todo al Mundial de México. Y volvieron con películas de Super 8 que pasaban en reuniones que parecían clandestinos de grupos revolucionarios, porque se reunían en una casa a las 8 de la noche y pasaban 10 minutos de Polonia, que había ganado, o de Unión Soviética o de Japón. No había video, no había nada. Y ese vóley, que fue de los años 70, donde se desarrollaron tantísimos clubes, donde además se tomó otra decisión, la decisión de que no se podía jugar más al aire libre, porque yo jugaba en tercera descenso al aire libre a las 9 de la noche los viernes, desde La Plata, y el sábado teníamos colegio. Mi mamá le dijo al entrenador, un solo día que no vaya el sábado al colegio no juega más al vóley. Y esa decisión, cuando se tomaron esas dos decisiones, yo me acuerdo que todo el mundo decía, van a cerrar un montón de clubes, ¿cómo se va a obligar a una cosa así? No solo no cerró ningún club, sino que el vóley pegó un salto extraordinario. Ese desarrollo culminó, junto con la llegada de John Wanzón a la Argentina, culminó en el Mundial 82. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque yo creo que el Mundial 82, y podría ocurrir lo mismo con la medalla de oro al Panamericano ahora, o podría haber ocurrido lo mismo en otras ocasiones, como la medalla de bronce del 88, la medalla de oro en el 95. Ese Mundial dejó cosas muy positivas, pero dejó alguna negativa. La positiva fue que el vóley fue muy popular, se conoció por primera vez en la televisión, los jugadores pasaron a ser famosos, etcétera, etcétera. La negativa es que se empezó a usar una palabra demasiado, para mi gusto, en la Argentina, que es la palabra talento. Una de las conclusiones fueron que parecía que ese equipo había nacido del descubrimiento casi azaroso de 6 o 7 u 8 o 5, de cada uno haga la lista que más le guste, de talentos que nadie sabía de dónde habían salido. Y que con el genio de un entrenador extranjero habían logrado una medalla de bronce por primera vez. Es más, nunca me he olvidado una entrevista en El Gráfico donde parecía que el equipo se había entrenado corriendo ñandúes en la Patagonia y levantando piedras en Tandil. En realidad ese equipo estuvo por 2 años, los jugadores, a disposición exclusiva de la selección. ¿Con qué dinero, digan ustedes? Con el dinero de los padres de los jugadores. Porque no le pagaban nada. Acá está Raúl Quiroga, que se acordará muy bien. No le pagaban ni el viaje en micro, 0. Los padres pagaban. Ese equipo entrenaba en el gimnasio de Nicolau con las máquinas Nautilus, no levantando piedras en Tandil. Y en el Parque Sarmiento, que todavía no se había derrumbado. Y viajó por todo el mundo como ningún equipo lo había hecho antes. Y esos jugadores no nacieron del descubrimiento del talento que no se sabía de dónde, sino nacieron de clubes donde algunos entrenadores nadie sabe el nombre y otros, en cambio, se sabe la historia que hicieron. Entonces yo recién el año pasado pude conocer finalmente la famosa pileta de Obras de San Juan, porque todo el mundo habla de la pileta, pero es un club de vóley como hay pocos en el mundo, donde el vóley es el 90% de la actividad del club. Y de ahí salió, por ejemplo, Raúl, que está acá con nosotros.
Y Bobby Wagenfield empezó con Carlitos Picarelli en los cadetes de River. Y Esteban Martín a los 18 años vino de Necochea y entrenó con Conti en Ferro y después conmigo. Y Waldo Canto se formó en Pérez con Alberto Reutemann. Y Daniel Castellani jugaba en Geva como Hugo Conte, no solamente en el club, que era un club de grandísima tradición de vóley, sino además en las canchas de Geva, que fue una fábrica inagotable de jugadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque una de las cosas que yo creo que el vóley argentino necesita recuperar al 101% es la confianza de que el trabajo de todos los entrenadores, no solamente de los que llegan al vértice, es determinante para el crecimiento de nuestro deporte. Cuando yo escucho demasiado la palabra talento, parecería ser que todos los clubes, todos los equipos, lo que tienen que hacer es encontrar talentos. No, no es así. Lo que tienen que hacer todos los clubes es encontrar chicos y chicas que jueguen al vóley. Muchos, cientos, miles, millones. Los talentos van a surgir solos. Necesitamos primero cantidad. Necesitamos que el vóley sea popular. Necesitamos que la gente que juega al vóley siga jugando en veteranos. Necesitamos que cuando se juegue una World League haya un torneo de chicos juntos en la misma ciudad. Necesitamos que las chicas y los chicos se peleen con el padre y le digan no metas el fútbol, mete el partido de vóley en televisión. Eso es lo que necesitamos. Y la selección, la Liga Nacional, sirven para eso. Sirve para crear interés y que la gente se acerque al vóley. ¿Por qué digo que la palabra talento no es que no me guste, sino que muchas veces siento un poco de rechazo? Porque la usamos desmedidamente. Cada vez que hay un chico o una chica que más o menos juega bien, decimos, encontré un talentito. Se usa también el diminutivo, talentito. No, porque hay que encontrar talentos. Ahora, todos vamos a encontrar talentos. ¿Cuántos talentos hay en un deporte? ¿Estamos seguros que el chico o la chica que cuando es más chico juega mejor va a ser el jugador del futuro? Hay infinidad de ejemplos que no es así. Ginóbili en el básquet nunca estuvo en la selección juvenil. ¿Sabían esto? Nunca estuvo en una selección juvenil. Michael Jordan no lo aceptaron en el equipo de la Universidad de Básquet porque era muy chiquito. A Messi nadie le quiso hacer las curas en Argentina porque costaban mucho. Y la familia lo llevó al Barcelona porque el Barcelona sí estaba dispuesto a pagar las curas que tenía que hacer. Entonces yo creo que nosotros los entrenadores tenemos que confiar más, las 10.000 horas que hablaba Daniel, más en el trabajo que nosotros podemos hacer. Mientras hacemos ese trabajo, no nos preocupemos que si hay un talento de verdad, va a crecer muy bien. Pero nosotros tenemos que pensar en los otros, tenemos que creer en los otros, tenemos que formar grupos hechos por otros, no por los talentos. Los grandes jugadores, aunque le peguemos martillazo en los dedos, van a venir buenos. No depende tanto, lo que sí depende es la cantidad de jugadores buenos que se tengan. Y en ese sentido, tiene un desafío al vóley femenino, porque siempre hablamos del voleibol masculino. O sea, siempre hablamos del vóley argentino, pero en realidad hablamos del voleibol masculino. Y el desafío para el vóley femenino es que la próxima vez, o no la próxima, dentro de unos años, cuando se haga algo parecido, la mitad de los entrenadores que estén aquí para hablar sean del femenino. Porque todos los que estamos acá somos del masculino. Y muchos de los que se han ido afuera y se han quedado afuera, que no están hoy acá, son del masculino. Entonces hay un tema, nos falta una pata desarrollarla más, no solo en cantidad y en calidad, que ya ha tenido un desarrollo, pero no a nivel del que ha tenido el masculino. El por qué, no sé, pero es un desafío que creo que los entrenadores del vóley femenino, que quizás sean mayoría, porque yo en los cursos siempre digo, levanten la mano los que entrenan femenino, y son mayoría, y levanten la mano los que entrenan chicos, y son mayoría, creo que ese desafío sea fundamental para nuestro futuro.
Yo quisiera tocar, y me voy del tiempo, pero dos o tres temas que hablo siempre en las mesas con mi staff, pero que quisiera compartir con todos ustedes. Porque muchos me preguntan, bueno, ¿cómo te encontraste en Argentina? Y todos, algunos me lo preguntan como con miedo, ¿no? Vos que venís de Europa, ¿cómo te encontraste en este desastre? Me quieren decir en realidad, ¿no? Y está siempre ese mito nuestro de que afuera todo es mejor y todo es fantástico y todo es... Entonces yo les quiero, así, salpicar de algunos datos. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo, y que me conoce sabe que yo soy uno que entrena mucho, que hay que entrenar mucho. Y las condiciones de entrenamiento, porque no tenemos por ahí la que tiene Estados Unidos o la que tiene Italia, la que tiene... Yo este año fui a Estados Unidos, porque yo hace años que estudio el vóley americano. Hace 27 exactamente años que lo estudio profundamente, pero nunca había ido a competir. Y escuchaba cosas que me contaban amigos italianos, entrenadores italianos de Estados Unidos. Y en Italia también está esta cosa del mito de siempre de lo de afuera. Por algo somos primos de italianos, ¿no? Sobrinos o nietos. No, porque ellos tienen un gimnasio con 20 campos, 25 canchas de vóley, maravilloso, extraordinario. Yo fui a una universidad y después fui a hablar con el entrenador de la femenina, con Carl Schiraldi, a comer con él y a ver un entrenamiento con 3 jugadoras. Sí, tienen un campo con 25, es como un galpón enorme con 25 campos. Pero ¿saben cuánto entrena la selección femenina americana campeona del mundo por primera vez en la historia? De 8 de la mañana a 10:30. De 8 de la mañana a 10:30. Después toman algo en un bar que hay ahí, ese es el descanso, y después hacen pesas. Entonces yo le pregunto aquí, Dalí, ¿pero por qué a las 8 de la mañana entrenan? Porque no tenemos aire acondicionado. California, ¿eh? California en verano. ¿Cómo no tiene aire acondicionado? Yo creí que había entendido mal el inglés. Te le digo, perdón, ¿entendí bien? No hay aire acondicionado. No, no hay aire acondicionado. A las 10:30 hace un calor terrible. Así que entramos de 8 a 10:30. ¿Y dónde viven las jugadoras? Uno dice, Estados Unidos, viven todas ahí alrededor. No. Porque el equipo americano entrenaba en Colorado Springs, que es la sede olímpica. Los jugadores y jugadoras pidieron de entrenar en California porque todos viven por ahí. Y entonces la federación aceptó, pero le dijeron, hay esto, en California. Y cada uno vive en un pueblo de California, o algunos vivirán en el mismo. Y van a la casa, y un pueblo está 1 hora, el otro 40 minutos, otro 1 hora y media, y viajan todos los días. Ese equipo es campeón del mundo. Ahora, ¿es campeón del mundo porque es la primera potencia del mundo? ¿O es campeón del mundo porque en lugar de llorar lo que no tienen, encontraron una solución a lo que tienen? Porque esta es una vieja historia que yo la empecé a conocer en la Olimpiada del 84. Estados Unidos se preparó a la Olimpiada del 84 en varones, que ganó, entrenando de 8 a 12. ¿Por qué de 8 a 12 y no doble turno? Bueno, aparte que no tiene mucho la costumbre de doble turno, porque a la tarde estudiaban en la universidad o trabajaban los jugadores. Entonces hicieron lo que podían. Entonces yo creo que una de las cosas, y tengo que explicar a los demás de la Argentina, es no miremos siempre lo que no tenemos, que hay muchas cosas que no tenemos, pero hay muchas cosas que sí tenemos. Y con las que tenemos podemos hacer grandes cosas. Esta es la primera. La segunda, que escucho muchísimo hablar, es el famoso tema de la altura y la fuerza física de nuestros jugadores. No tenemos mucho biotipo. ¿Es verdad? Es verdad. Si yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es la cosa con la que cuesta más? Y que no tenemos muchos jugadores altos y o fuertes, o que saltan mucho rápidos. Hay, pero no muchísimos. Hay otros países que tienen más. ¿Es un problema? Es un problema. Dicho esto, en el voleibol masculino hablo, el equipo americano que hizo historia tenía 3 jugadores que no llegaban al 1.90 y si llegaban ahí, a 1.90. Kira Libersi, después Teverly y Dusty o Stork. El equipo brasilero que dominó por 10 años
Tenía Giva, Ricardinho, Heller cuando jugaba, si no tenían un central alto, y Nascimento, que era un opuesto de 1,97, 97, flaquito, con cara de buen chico, no agresivo, poco agresivo. Ganaron todo por 10 años. Entonces, ¿es cierto que tenemos ese problema? Es cierto que en estos años, últimos 10 años, los distintos staff de las selecciones juveniles han hecho un trabajo extraordinario, porque vemos en mujeres, que en varones, que hay chicos altos, y que hay que seguir haciéndolo, porque no quisiera que se salga de acá y dice, a Velasco le gustan los chiquititos. No, no es que me gustan los chiquititos. Pero digo que con algunos jugadores que no sean muy altos, si se juega bien al vóley, se puede ganar. Esto es lo que digo. Pero además agrego, nosotros tenemos todos jugadores y jugadoras con el problema de altura que reciben bien, defienden extraordinariamente, levantan bien, como decía Raúl, el problema de la levantada de la pelota alta, erran poco el saque y meten en dificultad al adversario, todas cosas que no dependen, de floating hablo, no dependen mucho de la envergadura física. Y después sufrimos en el bloqueo de lectura porque nuestros centrales no son 2-5 y la ayuda de bloqueo nos llega a tocar la pelota y por ahí alguna bestia nos pega por arriba, pero el otro lo hacemos muy bien. O mientras estamos lamentándonos porque no tenemos jugadores altos, nos cuesta encontrar jugadores buenos en recepción. Ahora, ¿por qué nos cuesta encontrar jugadores buenos en recepción si la recepción no tiene nada que ver con la altura? Ah, porque el problema es otro. Ah, era otro. Pero si es otro, ¿por qué hablamos todo el tiempo de la altura y de la parte física? Porque justamente en la altura y en la parte física es lo que podemos modificar poco. Pero en lo otro podemos modificar mucho. Entonces, sí, pero el opuesto. Ahora, el opuesto, sí, está bien, es mejor si es como Milkovic, que hablaba Daniel antes. Pero Wasley, campeón del mundo el año pasado, mejor jugador del mundial, es chiquitito y flaquito. Ah, pero es rápido. Ah, entonces cambia la cosa. No, pero los músculos tienen que ser grandes, pero es flaquito así, Wasley. Y Nascimento también es flaquito así. Ah, pero Milkovic, y justo el que no tenemos, mirá vos. Justo el que no tenemos es el que nos gusta más. Ahora, uno como Wasley no va bien. Ah, pero Wasley hay uno solo. Y Giva también hay uno solo. Y Randall Soto también hay uno solo. Y Kirali también hay uno solo. Y Berge, que además de ser chiquito le pegaba con el clarín, también hay uno solo. Pero recibía y defendía. Entonces yo creo que los estereotipos, que en definitiva con otros temas hablaron todos los que me precedieron, de una sola solución, la solución no existe. Lo que tenemos que hacer es desarrollar la tan famosa creatividad argentina, que después le voy a dedicar unas palabritas a la creatividad argentina, para buscar soluciones con lo que tenemos. Y no que tengo un equipo de chicas que no son altas y digo, ¿y qué querés? Mirá lo que toca entrenar, que no son altas. Pero tengo un equipo de chicas chiquititas que recibe, defiende, juega. ¿Tengo eso? ¿Y después me falta para el salto final la altura? ¿O porque no tengo la altura me deprimo y no entreno ni eso bien? Porque tanto no tengo talentos, entre comillas. ¿O no será que a nosotros nos gusta tanto el talento porque nos quita parte del trabajo? O sea, jugador con talento, yo le digo, mira, hace así, va y lo hace. Entonces yo siempre les he dicho en los cursos de entrenadores, yo he aprendido mucho con los jugadores malos, no con los buenos, con los malos. Porque el malo decía, hace así, no le salía. Entonces vamos a buscar por acá y por allá, y por allá, y le preguntaba a otro entrenador, y después iba y le preguntaba a un profesor del Instituto de Educación Física, pero y iba buscando la vuelta. Entonces después las técnicas de la que hablaba Marcelo, una las va adquiriendo con los malos. El que es un fenómeno le dice, hace así, le muestra un video, hace como ese, listo, pum, hace como ese, y ya está. Ahora, el placer nuestro tiene que ser el placer de un artesano, no de un industrial. Uno que lo hace con las propias manos,
que va construyendo, que va enseñando, que va ayudando y que está contento por los progresos, no por el objetivo final, no porque llegó a la selección, no porque es el mejor del mundo, sino porque empezó acá y trabajando llegó acá, y eso me llena de satisfacción. Y todos los entrenadores que hablaron, y Javier que va a hablar, yo estoy seguro que les ha pasado esto en la vida de ellos como entrenador. El primer placer de un entrenador es ver crecer sus jugadores, y el segundo es la victoria después que obtiene con esos jugadores, que por supuesto es importante y nos llena de satisfacción. Última cosa sobre la creatividad. Una vez me encontré en un aeropuerto en Frankfurt con un grupo de napolitanos. Ustedes saben que los napolitanos se jactan de ser muy creativos, porque se jactan de ser creativos, un poco como nosotros. Entonces, estaban hablando entre ellos, ¿no? Y dicen, no, porque, viste, acá Alemania no son creativos como nosotros, los alemanes son rígidos, hacen todo como hay que hacer, nosotros en cambio tenemos esta creatividad. Y yo no aguanté, la verdad que no aguanté. Normalmente me quedo callado, pero ese día no aguanté. Y le dije, discúlpenme, ¿quieren que les haga una lista muy aproximativa? Porque mi cultura es muy limitada, pero muy aproximativa de las cosas que crearon los alemanes en la cultura de la humanidad. Muy aproximativa, ¿eh? O sea, cosas grandes que conoce todo el mundo, desde el psicoanálisis al marxismo, a Beethoven, a el que quiera. No crearon nada. Los alemanes, ¿qué van a haber creado? Son esquemáticos, no crean nada. ¿No será, digo, que tenemos una confusión entre creatividad y capacidad de manejarse en el quilombo? Que es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, antes de autoelogiarnos por nuestra creatividad, pensemos si tenemos creatividad o tenemos capacidad para manejarnos en medio del quilombo. Claro, el que no vive en el quilombo no tiene capacidad para manejarse en el quilombo. El que vive todo el día en el quilombo tiene una gran capacidad para manejarse en el quilombo. De ahí a ser creativo hay una gran diferencia. Y este problema lo encontramos en nuestros equipos, en mi opinión, y también entre nosotros. Yo creo que nosotros necesitamos ser más conceptuales, ponerle nombre a las cosas, tanto para empezar. Ponerle nombre a las cosas. No decir, bueno, más... No. ¿Bueno qué? ¿Cómo se llama? Doy un ejemplo banal que lo decía con mi staff. Si la recepción a de eso es pase, está bien. Yo le llamo recepción porque soy de la vieja escuela. Pase. ¿Cómo se llama el pase cuando la pelota toca el bloqueo y yo la tengo que poner perfecta al levantador? Pase. O una free que viene y yo la tengo que poner bien. ¿Cómo la llamamos? Golpe de abajo es la técnica. No tiene nombre. No tiene nombre. Entonces, pase son las dos cosas. No tiene nombre. Por ejemplo, uno va a entrar a un equipo y le dice, llama la pelota en contraataque. Llama la pelota. No, el levantador se da cuenta. El levantador que dice, no, yo me doy cuenta. Ah, ¿te das cuenta? Muy bien. ¿Es preciso después? No, no es preciso. Pero no importa ser preciso. Porque la precisión es como alemana. ¿No? La gambeta, lo nuestro. ¿No? Lo nuestro. El potrero, la gambeta. Nos gusta tirar caño, como le digo a mis jugadores. ¿A usted le gusta mucho tirar caño? ¿Cuántos caños ven en un partido de primera de fútbol? ¿Y dónde los ven? En los partidos de primera, en el Mundial de Fútbol, ¿hay caños que se hacen en la propia área? No me resulta. No me resulta. Hacer un caño en la propia área es una locura total. Por ahí algunos lo harán, pero es una locura total. Si llega a perder la pelota, lo linchan en la plaza. Pero el caño es creativo. Y jugar los espacios, eso no es creativo. Entonces, no importa la precisión, lo importante es desmarcar. Lo importante es desmarcar. Pregúntele a un atacante.
si prefiere la pelota perfecta siempre igual, con 2 bloqueos siempre, o la pelota más o menos algunas veces con un bloqueo. El que ha jugado al vóley en serio lo sabe. El atacante prefiere la pelota perfecta con 2 bloqueos, siempre igual. Que puede elegir paralela, diagonal, a los dedos, toque lo que él quiere. Y no que la pelota llegue, y llega el bloqueo a uno, el otro bloqueo llega mal, pero él tiene que, no sabe si entrar antes, si entrar después, tiene que ajustar la carrera, le queda un poquito acá, un poquito allá, la pareja no puede porque le quedó afuera. Ahora, ¿eso tiene que ver con nosotros? O sea, ¿qué significa lo nuestro? El tango es nuestro. ¿Y por qué? ¿Desafinan lo que tocan tango? O lo que tocan la guitarra, una samba, desafina porque es lo nuestro. ¿Por qué lo nuestro tiene que ser un quilombo? Lo nuestro puede ser ordenado. Ahora, el sistema que se hablaba antes, el sistema y después la iniciativa individual, no son incompatibles. Pero a nosotros nos cuesta mucho, al menos en varones, creo que las mujeres son distintas en esto, en varones, jugar con un sistema. Porque el sistema, como todo el resto de las reglas en las que nos movemos, son interpretables. Está el semáforo, sí, pero acá es una boludez que esté este semáforo, así que yo paso. No tiene sentido que esté el semáforo, yo paso. Pero sí, está bien esa regla, pero en este caso vivimos en ese contexto. Por lo tanto, después cuando jugamos decimos, usamos este sistema. No, pero bueno, pero en este caso yo vi que tiraba paralela, entonces volé porque le iba a agarrar la paralela. Y si lo agarro, te dice el jugador. Si lo agarro no me decís nada. Digo, no, pero mirá, si vos volás, la defensa no sé dónde pararse, una vez lo enganché y 3 no. Sí, pero si lo agarro lo mato. Estas son cosas que me pasan. Porque jugar en el sistema cuesta mucho. Última cosa, tendría más para decirles, pero bueno. Hay un concepto también que me parece importante desarrollar, que es el concepto de eficiencia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo empecé a hacer estadística, que fue en el Mundial 82 a mano, no estaba data volley, a mano, veía el ataque doble positivo de los jugadores, los errores, pero miraba el ataque doble positivo, la recepción doble positivo, positiva, y el saque lo mismo. Esas 3 cosas llevaba a mano. Y después lo seguí llevando a mano los primeros años en Italia, hasta que surgió este muchacho que creó el data volley, etc. Después me di cuenta de una cosa, que nosotros, bueno, sobre todo en Italia, aparte hasta excesivamente, diría, están del otro lado en ese sentido nuestro, que le dan mucha importancia a los errores, muchísima. No le gustan los jugadores que erran mucho. Va un extranjero que es fuerte, pero si erra mucho, los tanos dicen, pero erra mucho. No le gusta. A veces exagerando, porque no ven capacidad de que tiene ese jugador. Entonces, yo le propuse a Data Volley de poner en modo automático, porque lo teníamos que hacer a mano al principio, la eficiencia. ¿Qué es? Es una relación que cualquiera de ustedes la puede cambiar, no es que tengan que usar la que uso yo, una relación entre los aciertos y los errores. Y no tener en cuenta solo de los aciertos. Doy un ejemplo. Un jugador atacó con el 60%, extraordinario, un partido extraordinario, 60% en ataque, muy bueno. Ahora, ese jugador tuvo 30% entre error y bloqueadas. Ese jugador tuvo 30% de eficiencia, que no está mal, si es un punta, no está mal. Otro jugador tuvo el 50% de doble positiva, 10% menos, pero tuvo el 10% entre errores y bloqueos nada más. Ese jugador tuvo el 40% de eficiencia. ¿Quién jugó mejor? Entonces, la relación entre acierto y error es muy importante. Sea que uno use el data volley, sea que, como la mayoría de ustedes creo que no tiene esta posibilidad, así, a ojo de buen cubero, diría que la mayoría no la tiene, pero aunque la lleven a mano o aunque lo hagan subjetivamente, tener
estas dos cosas en consideración. En consideración, lo cual no significa que a un chico joven, una chica joven, que tiene la capacidad de atacar fuerte y es agresivo, lo volvamos loco todos los días diciendo que no erre, porque después matamos la gallina de los huevos de oro. Yo he conocido muchos opuestos. Primero que ninguno, Raúl, que cuando era joven, a veces, siempre tuvo la gran virtud, ya desde, por lo menos desde que yo lo conocí, que era muy joven, de buscarla lo más arriba posible. Y hay veces, cuando era joven, que le pegaba con la parte de la punta de los dedos y le salía un avión 5 metros afuera. Ahora, era un buen avión, porque era producto que la buscaba muy arriba y que no la agarraba con la palma, sino con los dedos. Pero le pegaba fuerte. Entonces, tener en cuenta los errores no significa necesariamente irle encima y decirle no te equivoques porque los errores, la eficiencia, porque hay jugadores que para que desarrollen la característica de agresividad hay que dejarlos equivocar y jugadoras lo mismo. Pero cuando vamos ya a analizar equipos grandes que ya se han consolidado en la tenis, es muy importante esta relación y ver por qué esta relación. Y esta relación es un concepto que no lo voy a desarrollar, porque lo desarrollé ya en el curso y muchos de ustedes ya estuvieron, pero esa relación tiene que ver con esto, que yo he sintetizado en esta sigla, IER. Interpretar la situación, que significa leerla o interpretarla según la dificultad que tenga. Un saque uno lo lee la trayectoria de la pelota, mientras que una situación de defensa la tiene que interpretar porque hay más elementos, o una levantada, la tiene no solamente leer la levantada, sino que interpretar la situación. Interpreta la situación el jugador, elabora una solución para esa situación, no para otra, y la realiza técnicamente. Muchas veces los errores no son productos solo de la técnica, de la realización, sino que son productos que o no se identificó la situación o la solución que se encontró fue equivocada. En síntesis, enseñar esto, que creo que tendría que estar lo más presente posible en todas las ejercitaciones, significa enseñar a jugar, que no es enseñar solo las técnicas, es enseñar a jugar. El otro concepto, creo importante, es que hay técnicas de base y técnicas de juego. Ahí también me gustaría que, digamos, que seamos más conceptuales, porque a veces hay las técnicas y lo otro es gestión, que creo que se usa en Argentina, ¿no? O recursos. ¿Tiene recursos o tiene gestión? Sí, está bien, pero no es claro. No son recursos. Hay técnicas de base y técnicas de juego. Si un jugador recibe una pelota lateral levantando una pierna, no es un recurso, es una técnica. Es una técnica que usan muchos jugadores. ¿Por qué no dan un paso atrás? Porque están en primera línea y si no llegan tarde a atacar la pelota rápida de la punta. Levantan la pierna, ¿para qué? Para rotar mejor la cadera y los hombros. Está mal. ¿Quién dijo que está mal? No está mal. Es una técnica de juego que no es una técnica de base. ¿La voy a enseñar en minivóley? No, no la voy a enseñar, pero tampoco le voy a decir que está mal a un chico que si la hace, porque si pone bien los hombros, está bien que la haga. Yo le voy a enseñar más la otra, que se desplace, etcétera, y después le voy a ir enseñando esa también. ¿Cuál es la técnica de la defensa? Esta, ¿por qué? ¿Y esta? ¿Con una mano sola acá no? ¿Y con el pecho tampoco? ¿Y con un codo tampoco? ¿Por qué no? Son técnicas de juego, de acuerdo a cómo se presenta la situación. Entonces, estas dos cosas llevan, no manejar estas dos cosas, al error. Entonces, le vamos a hacer una propuesta, pero antes vamos a ver otra cosa, para el saque, para la recepción y para el ataque. Una cosa le quería mostrar. ¿Ah, están? Ok. Esta sería la de saque. Esto es una propuesta que explico por qué está hecha así. Es el saque punto, cuando un jugador hace ace, se multiplica por 3. ¿Ok? Más las pelotas que el adversario recibió tan mal que no pudieron atacar, o que atacaron pasándola del otro lado de manito. ¿Ok? Menos los errores de saque. Ese número tiene que dar positivo.
En el Panamericano el equipo anduvo muy bien con el saque, porque en otros torneos no tuvimos estos números. O sea, nosotros tuvimos 90 saques cerrados, pero tuvimos 27 ace por 3 más 22 medio punto, que son las pelotas que vuelven de este lado sin ser atacadas. Nos da más 13. Y ahí están los jugadores como fueron, porque para esto sirve también la opinión subjetiva. Dice, fulano saca bien. Sí, saca bien, pero en este torneo no sacó bien. Por ejemplo, Nicolás Uriarte en la liga del año pasado, la World League, fue el mejor sacador nuestro, tenía los mejores números. Acá no los tuvo bueno. Sacó poco, pero no los tuvo bueno, tuvo -2. De Checo saca muy bien, pero tuvo 0, o sea, ni positivo ni negativo. Y en cambio Gauna y Conte tuvieron 13 y 11 de positivo, que es lo que llevó al equipo arriba. Uno puede decir, bueno, pero yo soy un entrenador que prefiero que haya más 6, que se arriesgue más esa... No hay ningún problema. En lugar de multiplicar por 3, pueden multiplicar por 4 o pueden multiplicar por 5. Eso ya después está en el estilo, digamos, de juego de cada entrenador. Pero alguna relación, esta u otra fórmula, alguna relación entre el error y el ace tiene que haber. Esta u otra. Esta es la idea. ¿Por qué nosotros multiplicamos por 3? Porque a nivel internacional, un equipo que juega bien, no extraordinario, bien, cada 3 saques, 3, algo produce un break. Aunque el adversario reciba bien. Entonces por eso es por 3. Pero no puedo decir, bueno, por 5, mi equipo por 5, porque no tiene bloqueo o el sistema de defensa bloqueo no es bueno, entonces yo prefiero arriesgar un poco más. Esto nosotros se lo damos a los jugadores, es más, se lo pegamos a los jugadores de lo que han hecho en el club también. Siempre una relación con lo que hacen en el club, porque el jugador es siempre el mismo. Esta es la fórmula de recepción. Sumamos los doble positivo y positivos. Aclaro que por positivo nosotros lo consideramos un poquito distinto de lo que explicó Fabián, en el sentido que nosotros doble positivo en la parte central y cuando se desplaza hacia 2, bastante hacia 2, en cambio en 4 no, esto es positivo. Tiene que salir de esta zona para hacer después admiración y después negativo, ¿no? Sumamos positivo y doble positivo. La diferencia entre doble positivo y positivo es que el doble positivo impide mucho a las alas de ayudar, porque si la pelota viene en 2, el 4 se para adelante, entonces es más fácil ayudar. Si la pelota viene al centro, el 4 no se puede cerrar y pegarse al central. Esa es la diferencia. Entonces, por eso la sumamos, menos los 6 y los medios puntos que le hacen a los receptores. ¿Está claro? La doble negativa son los 6 y la barra son los medios puntos. O sea, las pelotas que recibimos tan mal que las tuvimos que pasar del otro lado sin atacarlas realmente. La diferencia es la eficiencia. Y en ataque, lo mismo. El ataque punto menos los errores y los bloqueos. Entonces, el equipo tuvo 49% de doble positivo, pero 36% de eficiencia. Y ahí separamos después centrales de punta. Bueno, no voy a hacer todo el Claro, acá es cuando hacemos las divisiones por rol, recepción-ataque, contraataque, por rol, entonces los comparamos entre ellos, los comparamos con otros jugadores, etcétera, etcétera. Voy rápido porque si no... Opuesto, porque hay que separarlos, porque por ejemplo en ataque los centrales tienen números totalmente diferentes que los puntas. Entonces cuando se mezcla todo no se entiende nada, porque levantan la media del equipo, pero en realidad es otra cosa. Claro, acá hicimos unos comparativos de torneo a torneo de cada jugador y también del club. Cuando vienen del club, ¿qué números tuvieron? En el saque, en la recepción, etcétera, y se los pegamos para que vean cómo vienen. Y hemos hecho un ranking. Esto además es una propuesta que veo que hay dirigentes de la CLAB, porque en la estadística de la CLAB, algunas cosas pueden crear confusión, en el sentido, por ejemplo, un jugador hizo muchos 6,
y está segundo o tercero en, en el ranking, porque hizo muchos 6, pero erró muchísimo. Entonces otro jugador dice, pero él está tercero porque erró 40 saques para hacer 3-6. Y yo hice 3-6, pero erré la mitad. Entonces creo que esto sería interesante por incorporarlo a la estadística que se publica, ¿no? Para ver realmente cuál es la relación, por lo menos ponerlo, entre error y punto. ¿Por qué esto, además, creo que es importante para todos? Porque entiendo que no todos pueden hacer esto con el data volley, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante para todos, aún los que trabajan con chicos? Porque el nuestro es un deporte de rebote, como el tenis y como el ping-pong. Y los deportes con rebote, el tema de la precisión, del error, de la perfección técnica, es muy particular. Es completamente distinto del fútbol. Y nosotros, mal que nos pese, en mi caso no mal que me pese, porque yo soy un fanático del fútbol, aparte no lo dijo José, pero soy de estudiante, no solo de La Plata, pues La Plata es muy general. Soy de estudiante, aclaro, ¿no? Es una aclaración fundamental. La cultura del fútbol, que es otro deporte, que es extraordinaria, pero es completamente diferente. O sea, yo le pego un tiro en el travesaño y tiré un tiro bárbaro. Le pasé cerca al arco de 30 metros y soy un fenómeno. No hice nada en todo el partido, hago el gol de la victoria y salgo a la tapa de todos los diarios. Es otro juego. Y nosotros nacimos con ese juego y consumimos ese juego permanentemente. Y ahora también las mujeres ven fútbol. Por lo tanto, también van recibiendo eso. El vóley y el tenis son completamente distintos. Yo hago un saque en el tenis 2 veces a 1 milímetro de la línea y es doble falta. Y dice, pero le pegó bárbaro. Y sí, le pegó bárbaro, le pegó afuera. Es doble falta. Y si pierde un partido por mucha doble falta, fue un partido desastroso el jugador de tenis. Y toda la mentalidad es diferente. Entonces yo creo que nos haría bien, repito, sin matar la gallina de los huevos de oro, desarrollar más la cultura de la precisión nuestra en los conceptos, de la precisión de los jugadores en los errores, de la precisión de las técnicas en el resultado de la técnica, y no ver tanto el talento en los que tiran caños. Entonces, si un jugador levanta un primer tiempo con golpe de abajo de espalda o levanta un primer tiempo de la rodilla, ese es un talento. Y el otro que no hace eso porque no es capaz o porque no quiere, pero hace jugar al equipo muy bien, y ese, sí, es un correcto, dirían los chicos. Ese hace lo que le dicen, y por ahí no es que hace lo que le dicen, hace lo que es su característica, pero es preciso, desmarca, juega bien, sabe a quién darle la pelota. Ahora, si después tenemos eso, y además, cada tanto se hace una jugada creativa en el sentido que nadie se le espera y por lo tanto rediticia, mejor. Pero si por hacer la jugada rediticia la cantidad de errores supera a la cantidad de aciertos, eso es jugar a la pelota, no al fútbol. Y el que ha estado en ambiente de fútbol sabe que cuando los chicos se van a probar al fútbol, muchas veces está la sorpresa que dice, pero ¿cómo no lo agarraron a ese pibe que la rompe? Pero es que ese pibe la rompe la pelota, no juega bien al fútbol. O sea, es muy habilidoso que la pelota hace lo que quiere, pero no juega bien al fútbol. Que es otra cosa, porque en el fútbol el que la toca mal la toca 2 minutos 45 segundos en 90 minutos. Usted que sabe jugar con los espacios. Y en el vóley, que encima es un deporte de precisión, la idea de crear una cultura de la precisión, siempre incentivando la agresividad, hablábamos con Fabián la otra vez hasta las 3 de la mañana en San Juan de que hay que atacar fuerte y no que apenas viene mal, cachirlita por miedo de equivocarse. No se trata de eso. Lo que yo siempre le digo a los jugadores es, no resolvemos el error en ataque tocando o atacando despacio, sino interpretando bien cuál es la situación. Porque si tengo una pelota separada de la red y quiero tirar diagonal corta en los 3 metros y la tiro a la red, el problema es de la idea que es equivocada, no que le pegue fuerte.
ahí no le puedo pegar fuerte diagonal corta. Si le pego fuerte, le pego diagonal larga o la mano de bloqueo. No es una cuestión de fuerte o despacio. Última cosa, ¿cómo estoy de tiempo? Ya me pasé, ¿no? Me pasé. Nada, no muestro más nada. Gracias por la atención.